¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando la persona que sostiene un hogar no es la más respetada, sino la más ignorada? Hay silencios que no significan paz, sino resistencia. Y a veces, el mayor acto de amor propio no es quedarse, sino irse. Me llamo Andrés, tengo 28 años y, durante casi una década, trabajé sin descanso para mantener un techo, una mesa servida y una familia a flote. No era futbolista profesional como soñé de niño, pero sí el único que metía goles invisibles cada fin de mes. Pagaba la luz, la comida, el internet, incluso la medicina de papá. Vivíamos en una pequeña casa en los márgenes de Rosario. No era bonita, pero era funcional. Al menos hasta que dejó de ser un hogar y se convirtió en una jaula. Porque cuando el amor se convierte en deuda, ya no es amor. Y cuando la familia se alimenta de tus sacrificios sin agradecerlos, te estás quedando sin alma mientras ellos comen. Esta es la historia de cómo pasé de ser el hijo obediente al hombre que decidió poner límites. No para vengarse, sino para sobrevivir. Porque el respeto no se pide, se construye o se recupera con dignidad. Y esta vez fue con silencio. La Nochebuena siempre había sido un ritual extraño en mi casa. No por la falta de regalos o comida, yo me aseguraba de que al menos hubiera algo en la mesa, sino por el ambiente. Un aire espeso, como si estuviéramos todos atrapados en una obra donde nadie quería actuar. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Había una tensión más sutil, más afilada, como el momento exacto antes de que el trueno estalle. Volví a casa alrededor de las 9. Llevaba encima el olor a café y a papeles viejos de la oficina, pero también esa mezcla de agotamiento y resignación que solo conoce quien ha trabajado todo el día sabiendo que su esfuerzo nunca será reconocido. La mesa estaba servida con lo justo: una bandeja de milanesas, pan viejo y una botella de gaseosa que mi madre había abierto por la mitad de la tarde. Mi padre, un exboxeador que había perdido más peleas de las que ganó, ya estaba sentado con una copa de vino barato en la mano. Mi hermana menor, Clara, miraba su celular como si quisiera teletransportarse a otra cena, a otra familia. Me senté en silencio, como siempre. Ofrecí un feliz Navidad apagado, al que nadie respondió. El único sonido era el tintinear de los cubiertos contra los platos. Entonces, sin previo aviso, mi padre dejó caer el tenedor con un golpe seco sobre la mesa. Se me heló la espalda. Andrés, dijo, sin mirarme, ya es hora de que te vayas de esta casa. Lo miré, sin entender. Pensé que era una broma de mal gusto, una provocación más. Pero su cara estaba firme, sin rastro de ironía. Mi madre bajó la vista. Clara dejó de mirar su teléfono. Nadie dijo nada. ¿Cómo dices? Pregunté, apenas audible. Que ya hiciste bastante. Este no es tu lugar. Ya no lo fue nunca, agregó, con ese tono de superioridad que solo puede tener quien nunca ha pagado una factura pero se cree dueño de todo. Mi mente buscó razones. ¿Estaba borracho? ¿Había discutido con alguien? ¿Era simplemente el ego de un hombre que no soportaba sentirse menos útil que su propio hijo? En ese momento, me di cuenta de algo más doloroso. No era un estallido impulsivo. Era una decisión tomada, planeada, fría, porque nadie lo contradijo. Ni mamá, ni Clara, como si lo hubieran hablado antes. Como si yo fuera el problema y no el sostén. Pude haber gritado. Pude haber llorado. Pero en vez de eso, algo en mí se apagó. Me levanté, tomé mi plato casi intacto y lo llevé al fregadero. No respondí. No discutí. Solo asentí, como si firmara un contrato tácito. Ustedes me echan. Yo me voy. Pero no esperen que todo siga igual. Subí a mi cuarto con pasos lentos, medidos. Cerré la puerta, saqué la valija que ya tenía preparada desde hacía semanas, porque aunque no lo quería aceptar, algo en mí sabía que este momento llegaría. Y empecé a guardar mis cosas en silencio, una por una, como quien recoge los restos de sí mismo para reconstruirse en otro lado. Clara golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Sus ojos estaban rojos. Se sentó en mi cama sin decir palabra. ¿De verdad te vas? Asentí. Ella bajó la cabeza, y por primera vez la escuché susurrar algo con honestidad. No sé qué vamos a hacer sin vos. Y ahí lo entendí todo.
No me echaban porque era una carga. Me echaban porque les dolía depender de mí, porque mi presencia les recordaba su propia inacción. Era más fácil expulsarme que enfrentarse al espejo que representaba mi esfuerzo. No lo hago por venganza, le dije. Lo hago por mí. Cerré la valija, abrí la ventana para que entrara el aire cálido de la noche rosarina y me prometí, sin palabras, que ese sería el último sacrificio que haría por personas que no sabían diferenciar entre amor y obligación. Esa Navidad no hubo fuegos artificiales, pero dentro de mí algo finalmente estalló. Esa noche dormí poco y mal, no por tristeza, sino por la extraña calma que sigue a una decisión irrevocable. A las 5 de la mañana, mientras la ciudad aún respiraba despacio, arrastré mi valija por el pasillo sin hacer ruido. Nadie salió a despedirme. Ni un lo siento, ni un quédate. Solo un murmullo de la televisión encendida desde la noche anterior, como si el silencio de todo se refugiara en ese ruido inútil. Subí al colectivo con destino al centro de Rosario, con una parada en casa de un viejo amigo, Marcos, exjugador de futsal que ahora compartía un departamento de 2 ambientes sobre la calle Pellegrini. Me ofreció su sofá sin hacer preguntas. Y ese gesto, simple pero generoso, fue suficiente para que entendiera que estaba más en casa ahí, en ese espacio ajeno, que en los últimos 10 años bajo el mismo techo que mis padres. Esa misma mañana, con una taza de mate lavado en la mano, abrí mi computadora. No necesitaba gritar, ni vengarme con insultos. Lo mío iba a ser quirúrgico, silencioso, justo. Fui a la página del proveedor de luz, cuenta mi nombre. Cancelé la domiciliación bancaria. Luego, el servicio de Internet. Lo mismo. Me había encargado de todos esos trámites durante años. Y ahora, uno por uno, los iba desconectando. No necesitaban aviso. Ya lo sabían desde el momento en que me empujaron a la puerta. Cerré la cuenta de Netflix, la suscripción de música que mi hermana usaba sin preguntar, e incluso el seguro del auto viejo que aún seguía a nombre de mi madre. Todo lo que había creado para ayudar, lo desmonté sin decir palabra. Y aún así, no sentí odio. Sentí alivio. Entonces, recordé algo más. El préstamo personal que había pedido hacía 2 años, en el que figuraba como garante de una deuda a nombre de mi padre. Un préstamo que él jamás terminó de pagar. Revisé las condiciones legales. Consulté con una abogada amiga que jugaba conmigo en las ligas amateurs. Me dijo que, si me había expulsado del domicilio y tenía pruebas de su comportamiento abusivo, podía pedir la desvinculación como garante. Le envié una copia del mensaje de voz donde me decía con claridad: «No te quiero más en esta casa, ni en esta familia». Con eso fue suficiente. Iniciamos el trámite esa misma tarde. Si él no quería un hijo que lo ayudara, tampoco tendría uno que cargara con sus deudas. Las primeras reacciones llegaron a los 3 días. Mi madre me escribió por WhatsApp: «La luz se cortó. ¿Sabes algo?». Como si no supiera. No respondí. 1 hora después, otro mensaje: «El wifi no anda. Tu padre está furioso». Y entonces, un llamado. No atendí, pero sí grabé el buzón de voz, gritos, insultos y la frase final que confirmó que había tomado la decisión correcta. «Te crees más que nosotros, pero sin esta familia no sos nadie». Ahí me reí, por primera vez en mucho tiempo, porque no era verdad. De hecho, sin esa familia, era mucho más yo. Esa semana fue tranquila. Volví a mi trabajo como contador, compré un colchón inflable para dormir más cómodo en el piso de Marcos, cociné mis propias cenas, y me sorprendí disfrutando de la soledad. Nadie me pedía nada. Nadie me hacía sentir culpable por querer descansar. Era un silencio diferente. No el que se impone por miedo, sino el que se elige con libertad. Un viernes por la noche, mientras escuchaba música con Marcos en el balcón, mi hermana Clara me escribió: «Papá está fuera de control. Gritó toda la tarde porque no puede ver el partido. Dice que vos le cortaste todo». Le respondí, por primera vez: «No le corté nada. Solo dejé de pagar por todo lo que nunca me agradecieron». Ella no respondió, pero dejó el mensaje en visto. Ese fue mi acto de justicia.
no con violencia ni con venganza infantil, sino con decisiones firmes y silenciosas. Corté los hilos invisibles que me ataban al deber impuesto, y al hacerlo, me liberé, no para herirlos, sino para dejar de herirme yo. La semana siguiente fue como observar una tormenta desde lejos, sabiendo que ya no te moja. Cada día llegaba un nuevo mensaje, una nueva llamada perdida, una señal que el equilibrio que había sostenido durante años se estaba desmoronando. La casa de la que me echaron comenzaba a revelar su fragilidad. Sin mí como eje invisible, todo lo demás empezaba a tambalear. El lunes, mi madre me escribió: Andrés, el agua se cortó. Tu padre no puede bañarse. ¿Puedes hacer algo? Me quedé mirando el mensaje durante un rato. No por duda, sino por asombro. ¿De verdad pensaban que después de echarme, todavía podían pedirme que resolviera sus problemas? No respondí. Apagué el celular por unas horas. Había comenzado a saborear una libertad desconocida, el derecho a no responder. El martes, Clara me dejó un audio. Su voz ya no era la misma. Sonaba apagada, como si cada rincón de la casa estuviera drenando lo poco que le quedaba de alegría. Papá grita todo el tiempo. La tele no prende, el router tampoco. Mamá dice que deberías volver, aunque sea para explicarles cómo pagar todo. No supe si reír o llorar. La misma familia que me expulsó por molestar, ahora no podía vivir sin las estructuras que yo mantenía. El miércoles a la noche, Marcos y yo estábamos cenando unas empanadas cuando sonó mi celular. Esta vez no era mi madre. Era un número desconocido. Al contestar, escuché una voz masculina, seca, con ese tono que ya conocía tan bien. Sos un malagradecido, Andrés. Todo lo que hicimos por vos y así devolvés. Cortaste todo como un traidor. Era mi padre. Lo imaginé llamando desde el teléfono de un vecino o desde algún ciber. No contesté. Solo dejé que hablara hasta que se quedara sin veneno, porque ya no me afectaba. Su rabia no era poder, era impotencia. Durante años, yo fui la columna de esa casa. La energía que mantenía el calor en invierno, el agua corriendo, el wifi para que mi hermana pudiera estudiar, las facturas al día, la nevera llena. Todo eso, en silencio, sin pedir nada a cambio. Y ahora, al ausentarme, se daban cuenta, pero no desde el agradecimiento, sino desde el resentimiento. Y eso lo decía todo. A los pocos días, la situación se volvió insostenible para ellos. Una vecina, doña Marta, que siempre fue amable conmigo, me escribió por Facebook: Tu papá discutió con el portero porque se cortó la luz de nuevo. Gritaba en la vereda que el mundo estaba en su contra. Tu mamá lloraba en la puerta. Le agradecí la información. Le dije que ya no vivía ahí. Ella me respondió con algo que me quedó grabado: Hiciste bien en irte. Ellos nunca entendieron lo que valías. Aquel mensaje fue como un pequeño consuelo, una validación que jamás había recibido dentro de mi propia casa. Por dentro, sabía que la caída no era solo de servicios. Era emocional, psicológica. Era el derrumbe de una estructura familiar sostenida por un solo hijo. Y ahora, sin ese hijo, debían enfrentarse a sí mismos. Clara me volvió a escribir al final de esa semana: No hay plata ni para pan. Papá rompió el microondas. Mamá no sabe cómo pagar el gas. No sé qué hacer. Yo tampoco. No podía salvarlo sin destruirme otra vez. Así que solo le respondí: Clary, si necesitas algo vos, sabes que podés contar conmigo. Pero no me pidas volver a ser quien ya no puedo ser. Porque a veces, amar también significa dejar caer lo que ya no se puede sostener. Y ver cómo los que te despreciaron, sin tu apoyo, finalmente se enfrentan a su propio reflejo. La caída de la casa fue solo el comienzo. Lo que vino después fue más oscuro, más visceral. Porque cuando las personas se quedan sin control, lo siguiente que intentan es recuperarlo por la fuerza. Y eso fue exactamente lo que hizo mi padre. El domingo por la tarde, mientras revisaba unos informes contables en el living del departamento de Marcos, recibí una notificación de mi banco: Intento de inicio de sesión desde un dispositivo no reconocido. Inmediatamente me puse alerta. Revisé la app.
3 intentos fallidos de acceso a mi cuenta, seguidos por una solicitud de cambio de contraseña. Mi corazón se aceleró. El nombre de mi padre apareció en mi mente sin esfuerzo. Llamé a Clara. Atendió en voz baja, como si estuviera escondida. ¿Está sola? Le pregunté. Papá está en la computadora. Encontró el cuaderno viejo de mamá, donde ella anotaba contraseñas. Está intentando entrar a tus cuentas, Andrés. Cerré los ojos. Apretaba el teléfono con fuerza, luchando contra el impulso de volver a esa casa a gritarles a todos que se terminaron las excusas. Pero no lo hice. Ya no era el adolescente impulsivo. Era un adulto que entendía que la mejor respuesta no siempre es la confrontación, sino la prevención. Esa misma noche cambié todas mis contraseñas. Activé verificación en 2 pasos. Configuré alertas en todas las plataformas, hasta en las aplicaciones de comida y transporte. Me blindé digitalmente como si esperara una guerra, porque, en el fondo, sabía que ya había comenzado. Los días siguientes se volvieron aún más tensos. Los mensajes de mi madre pasaron del tono suplicante al acusatorio. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Quién te crees que sos? Tu padre dice que estás arruinando a tu familia. Lo ignoré, pero entonces llegó la verdadera traición. Fui a buscar una caja con mis pertenencias a un depósito donde había dejado algunas cosas antes de salir de la casa. Entre ellas, había una laptop que usaba para trabajos freelance. No estaba. Desaparecida. Tampoco mi cámara fotográfica ni un reloj antiguo que había heredado de mi abuelo. Revisé el sistema de rastreo. Apagado. Fui al sitio de ventas online más conocido del país y busqué. Bastó una palabra clave. Laptop usada, buen estado, entrega inmediata, zona sur de Rosario. Ahí estaba. La descripción coincidía. Las fotos también. No era solo robo. Era descaro. Confirmé con Clara. Mi madre había vendido mis pertenencias para comprar medicamentos para mi padre y cubrir algunas cuentas. Sin avisarme. Sin pedirme permiso. Sentí rabia. Una traición aún más profunda que la expulsión. Porque esta vez no solo me usaban. Me despojaban. Me trataban como un proveedor incluso en ausencia. Volví al departamento. Me senté frente al monitor. Respiré hondo. Luego marqué el número de la comisaría más cercana. Quiero hacer una denuncia por robo y uso indebido de identidad. Dije con calma, pero con una seguridad que jamás había tenido. El oficial me escuchó. Tomó nota. Me pidió las capturas de pantalla, los datos del intento de acceso, y me preguntó si sospechaba de alguien. Sí, mi familia. Nunca había dicho esas 2 palabras juntas con tanto dolor, pero también con tanta claridad. Era hora de dejar de justificar lo injustificable. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje sin remitente. Solo decía, «Estás cavando tu propia tumba». No respondí. Solo lo reenvié a la policía, lo anoté en el expediente y activé las cámaras de seguridad del edificio. Porque ya no era el Andrés que toleraba en nombre de la familia. Ahora era el Andrés que se defendía. Con pruebas, con ley y con dignidad. Al día siguiente, temprano por la mañana, me presenté personalmente en la comisaría. Llevaba una carpeta con capturas de pantalla, registros de las cuentas bancarias, capturas de los mensajes amenazantes y un informe simple que redacté yo mismo detallando los hechos, nombres, fechas y relaciones. La oficial que me atendió, una mujer de unos 40 años con expresión firme y comprensiva, leyó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró y dijo, «Hiciste bien en venir. Esto no es solo un conflicto familiar. Esto es un abuso». Salí de la comisaría con un papel en la mano, una constancia formal de denuncia y un pedido de intervención para recuperar mis pertenencias. También me informaron que, si había sospechas de venta indebida de objetos personales, podían solicitar una orden de verificación en el domicilio. Esa misma tarde recibí una llamada. Era Clara. Hablaba en susurros. Hoy vinieron 2 policías. Mamá se puso nerviosa. Papá no estaba. Revisaron algunas cosas. Sacaron fotos. Dijeron que era por una denuncia tuya. Sí,
Le respondí sin rodeos. Estoy cansado de que todo lo que toco en esta familia se convierta en obligación, deuda o traición. Clara no dijo nada por unos segundos, y después murmuró, «Lo entiendo. De verdad, lo entiendo». 2 días después, me llamaron de la fiscalía. Querían que formalizara la denuncia por sustracción de bienes y acceso no autorizado a mis cuentas. Volví con los mismos documentos, pero esta vez llevé también una copia de la factura de mi laptop, la tarjeta de garantía de la cámara y una captura del recibo de la tienda online donde se vendía mi equipo. Todo coincidía. Una semana más tarde, la policía me acompañó a la antigua casa bajo una orden de retiro de pertenencias con custodia. Nunca imaginé volver así. Toqué el timbre con un oficial detrás de mí. Mi madre abrió la puerta con el rostro pálido y desencajado. Detrás de ella, la sala lucía más vacía de lo que recordaba. Algunas cosas se habían ido. Otras estaban arrumbadas en las esquinas como si fueran estorbos. ¿Otra vez vos?, me dijo con una mezcla de rabia y vergüenza. «Estoy aquí por lo que es mío», le respondí. «Y esta vez no me lo vas a negar». Subí a mi antigua habitación. El armario estaba revuelto. Mis cuadernos, algunos libros viejos y una mochila que había usado durante años aún estaban ahí. Guardé todo en silencio. El oficial supervisaba desde la puerta. Antes de bajar, miré una última vez alrededor. Ese cuarto, ese pasillo, esa casa entera, ya no era nada para mí. Abajo, mi madre intentó detenerme. «Estás destruyendo lo poco que queda de esta familia», susurró. «¿Te das cuenta?». La miré sin odio, sin rencor, solo con la certeza de quien ya no debe justificarse más. «No lo destruí yo», le dije. Solo dejé de sostenerlo. Al salir, el oficial me preguntó si quería continuar con el proceso legal. «Sí», respondí. «Porque si no pongo límites ahora, nadie va a hacerlo por mí». Ese mismo día solicité una orden de restricción preventiva. La fiscalía la admitió por riesgo de acoso y apropiación de bienes. Por primera vez, tenía en mis manos algo más que impotencia. Tenía protección. Tenía ley. Y esa noche dormí por primera vez en paz. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque había dejado de fingir que no lo era. Había pasado de ser el hijo que lo daba todo, al adulto que, por fin, se elegía a sí mismo. El proceso legal siguió su curso en los días posteriores, pero mi mente ya estaba en otra parte. Algo más profundo me inquietaba. No eran los gritos, ni los intentos de hackeo, ni siquiera las amenazas veladas. Era Clara. Sabía que ella seguía atrapada en esa casa que se caía a pedazos, no por las paredes, sino por lo que se respiraba dentro. Frialdad, resentimiento, miedo. Durante años, yo había sido su escudo, su cable a tierra, su ejemplo silencioso. Y ahora, con mi partida, quedaba sola en un entorno que no perdonaba la debilidad. Cada tanto me escribía. Mensajes breves, casi susurros digitales. «Hoy papá rompió otro plato». «Mamá lloró toda la noche». «No hay gas desde martes». Yo le contestaba con calma, reforzando siempre lo mismo. «Cuando cumplas 18, venís conmigo. Todo va a cambiar». Ella nunca lo pedía, pero yo sabía que lo esperaba. Y finalmente, el día llegó. Era un viernes de marzo, caluroso y pegajoso como solo Rosario puede serlo al final del verano. Me desperté con un mensaje que llevaba solo 3 palabras. «Estoy lista. Vení». Fui sin pensarlo. Ni mochila, ni planes, solo las llaves del auto y la determinación de quien ha esperado demasiado. Clara me recibió en la esquina, lejos de la casa. Llevaba un bolso chico, una carpeta de documentos y un retrato enmarcado de nosotros dos, de cuando yo jugaba fútbol en la secundaria y ella me acompañaba a los partidos. No lloró, tampoco yo. No hacían falta palabras. Subió al auto y antes de arrancar, me miró. «¿Seguro que está bien?» «Lo único que no está bien», le respondí, «es seguir en un lugar donde ya no se puede respirar». La llevé al departamento que había alquilado meses atrás, ya sin Marcos. Un ambiente tranquilo, con cocina mínima, una biblioteca improvisada y una cama extra. Le mostré todo como si se tratara de un refugio sagrado.
Esa noche salimos a cenar. Nada lujoso, solo una pizza compartida en una pizzería de barrio. Nos reímos por primera vez en mucho tiempo. Hablamos de series, de planes, de estudiar algo juntas, de aprender a vivir sin miedo. Ella se aferró a esa posibilidad como quien ve luz al final del túnel. Los días siguientes fueron lentos, hermosos y torpes. Aprendimos a convivir, a cocinar sin pelear, a ordenar sin discutir, a levantarnos sin sobresaltos. No era una familia perfecta, pero era nuestra. Por fin, Clara se inscribió en el CBC para estudiar trabajo social. Me dijo que quería ayudar a otros jóvenes como ella, como nosotros, a salir de entornos donde la violencia se disfraza de tradición. Y mientras le escuchaba hablar de futuro, entendí que todo había valido la pena. No habíamos salido ilesos, pero habíamos salido juntos. Y eso, en un mundo como este, ya es una victoria. Meses después de que Clara se mudara conmigo, la vieja casa quedó vacía. No por decisión, sino por consecuencia. El banco ejecutó el embargo tras años de cuotas impagas y servicios acumulando deudas. Un día simplemente apareció la cinta roja cruzando la puerta, como una cicatriz final sobre la fachada. Nadie vino a despedirse de ella. Ni mi padre, ni mi madre. Solo quedó ahí, abandonada como un testigo silencioso de todo lo que no supieron cuidar. Supe por una tía lejana que ahora vivían en un monoambiente alquilado en un barrio con más sombras que calles. Mi padre había intentado reinsertarse en trabajos temporales, pero su temperamento, ese que siempre usó para imponer miedo, no tardaba en estallar. Lo despedían en semanas. Mi madre vendía productos de catálogo que casi nadie compraba. La vida, al parecer, les había devuelto exactamente lo que dieron: abandono. Una tarde, recibí una carta sin remitente en la puerta del edificio. Reconocí la letra de inmediato. Mi madre. El texto era breve, áspero, lleno de excusas que disfrazaban acusaciones. No tenías derecho. Nos diste la espalda. Esto también es culpa tuya. Ni una sola línea de autocrítica. Ni una palabra para Clara. No respondí. Solo doblé el papel y lo guardé en una caja donde conservo cosas que ya no necesito, pero que algún día tal vez quiera revisar para recordar por qué cerré esas puertas. Esa fue la última señal directa que tuve de ellos. No más llamadas. No más reclamos. Yo ya no era Andrés, el que lo sostenía todo. Era Andrés, el que puso límites, el que se eligió, el que rescató a su hermana y construyó, con cada gesto, una nueva identidad, no basada en el sacrificio, sino en el respeto, aunque eso implicara desaparecer del todo. Hay historias que no terminan con un portazo, sino con un silencio que pesa más que cualquier grito. Lo que vivió Andrés no es un caso aislado. En muchas familias, el amor se confunde con obligación, el respeto con miedo y la lealtad con esclavitud emocional. Él no se fue por orgullo. Se fue porque entendió que quedarse significaba desaparecer lentamente. Y es que a veces, cortar vínculos no es traición, es supervivencia. Establecer límites no te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien que ya no está dispuesto a sacrificarse por quienes solo saben tomar. La verdadera familia no se mide por la sangre, sino por el respeto, el cuidado y la reciprocidad. La historia de Andrés nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces aceptamos menos de lo que merecemos, solo por no romper lo que ya está roto? ¿Y cuántas veces dejamos pasar la vida, esperando que quienes nos dañan cambien, cuando en realidad lo que debe cambiar somos nosotros? ¿Tú qué harías si tu familia fuera tu mayor herida y también tu mayor obstáculo? ¿Crees que Andrés fue demasiado lejos o simplemente se liberó? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más relatos que te hagan sentir, pensar y despertar.